Hola, ¿qué tal? Otra vez, otra semana aquí con ustedes de Radio Faro. Hola. Con Neri, con Berto y con Dieguito. ¿Qué tal, Dieguito? Ay, una cosa, o sea... Estupendo, maravilloso. Ay, o sea, si yo, no sé... Lo que es la juventud, lo que es la juventud. Sí, o sea, me he propuesto avinarme, ¿no? O sea, cada día estar mejor que el anterior. Muy bien. ¿Y qué dijiste? Avinarte. Avinarme como el vino, ¿sabes? O sea, me lo he inventado. Como el vino bueno, como el vino bueno. Total. Porque el otro es avinagrarte. Sí, no, bueno, a ver, depende del día. Yo, para quien quiera invitarme a un café por ahí, que sepa que a veces lo tomo con leche de avena, porque una es vegana, pero muchas veces lo tomo solo y siempre cuando me dicen, pero solo sin azúcar, yo solo amargo como yo. Como la vida. Como la vida, no, como yo. Bueno, ¿y usted, Carmita? Yo bien, yo como siempre. Ay, una cosa, ella está estable, pero estable en el top, ¿sabes? Sí, en el top. Mira, ¿te acuerdas la tos que tenía hace 15 días? ¿Qué tal? Se me ha ido. Ay, qué guay. Qué cosa, qué belleza. Bueno, pues nada, Dieguito, esta semana porque es puta la historia de Canarias. Yo ya sé por lo que es que me lo he leído. Estoy alucinando en colores, ¿eh? Sí, el artículo ese, la verdad que es una maravilla. Vamos, esto parece más un chiste que... Hoy les vamos a hablar de una señora en concreto, pues ya claro, señorita. De una señorita, es verdad, que digamos desinquieta y bilocada ella, ¿sabes? Porque ella esto, a mí es que me entró la envidia, esto un poquito secreto de cómo funciona por dentro, pues Carmita y yo vamos proponiendo un tema cada uno siempre, ¿no? Entonces, como ella hizo su continuación de Chesanova, vamos a fingir que esto es una continuación porque no lo es, pero podría una ser continuación de San Borondón. De San Borondón. Pues en el último capítulo de San Borondón que tocamos, que podría ser probablemente el último que hagamos en mucho tiempo, mencionamos... pero en esta historia hay otra historia muy interesante, sí, que es la sí. del convento. Total. Es una historia que... Pues en el capítulo de San Borondón entraron varios nombres importantes, un señor llamado Juan de Mur, que fue gobernador, que ya algún día lo tocaremos, y una monja que se llama Sor Catalina de San Mateo, que es una mujer que en su momento se intentó hacer santa de la época del barroco y se quedó ahí, todo parado. Ahora en el intento. En el intento. Vamos a intentar descubrir con ustedes. En aquella época es como ser santa en el barroco, es como hoy, yo qué sé, como una estrella, como Lady Gaga. Lady Gaga, total. Sí, estaba de Lady Gaga. Total, no, ahí está sí, o sea, su objetivo era ser mínimo Lady Gaga más Beyoncé, todos juntos. O sea, por ejemplo. Que se pasaba mucho hambre. En aquella época, para ponerles en contexto con esto, Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, tuvo esta fama de santa en vida, San Diego de Alcalá, San Juan de la Cruz. O sea, era como una cosa súper loca y la gente a por ello. Y nosotros tuvimos una versión canaria que no llegó a ser santificada. Es más, que está súper olvidada, pero yo no sé por qué. Porque la historia está que te cagas. Total. La fuente. El artículo se llama Sor Catalina de San Mateo, religiosidad popular y taumaturgia en Canarias, siglo XVII, por Eloy Benito Ruano. Eloy, gracias por traernos por esta tal señora. Historia. Esta monja, básicamente, Catalina de San Mateo, nació como Catalina de Balboa y Ugarte. Para que quien no lo sepa, las monjas muchas veces se cambian el nombre. Entonces aquí la llamamos. No, muchas veces no, siempre. Sí, porque supone que entran en una nueva vida. Entonces ella decidió dejarse el de Catalina, pero Catalina de San Mateo fue como se quiso ser conocida. Nació en Guía en 1646 y fue monja del convento de San Bernardino de Siena, que se conoce más como el convento de Santa Clara, pero claro, se conoce más como el convento de Santa Clara, pero muchos de ustedes, ¿pero qué convento estarán pensando? Es un convento que existió en Las Palmas, donde hoy está la Alameda de Colón y el Gabinete Literario, que era un convento de monjas de las Clarisas, básicamente. Y ella fue pues monja en este convento. Esta mujer, o sea, llegó a un nivel de top, de ser conocida en Las Palmas y en toda Gran Canaria, que tuvo que dar cuenta de toda su vida. O sea, el confesor le dijo, tienes que contarle toda tu vida a otro religioso para que la escribieran, para ponerla, bueno... Para documentarla. Para documentarla. Y un religioso la recoge y acaba haciendo 390 hojas sobre la vida de una monja de clausura. Vayas hace de mentira. O sea, 390 hojas. Porque es que de una monja de clausura que no salían de allí. Que esta señora no salía de su convento, pero bueno, ella... Bueno, ¿qué pasa? Que de este manuscrito, una vez muerta, se hace la publicación, que es la publicación sobre la que este artículo más ha trabajado, que a mí me encantan los títulos es que a mí me pones una geografía, que es la biografía de los santos, y eso es maravilla. Sí. Son una maravilla. Y este se llama el título Breve compendio y cierta relación de la admirable y pasmosa vida de la venerable sierva de Dios, Sor Catalina de San Mateo de la Concepción. De 157 hojas en este caso. Nada más que el título ya se lleva una breve entera. No es, porque empieza como breve compendio. Tú dices, pues el título breve no. O sea, ya empezamos mintiendo ahí.
Ya, A letra Arial 10 o 11. Bueno, vamos. Parece ser que hubo otra biografía de esta señora que no nos ha llegado hoy en día y se sabe que existió porque Viera y Clavijo, el famoso de la Ilustración de Canarias, la menciona y la menciona en una de sus 2 obras con el nombre de Vida de la Sierva de Dios Catalina de San Mateo, religiosa clarisa de la ciudad de Las Palmas de Canarias, que la isla de Gran Canaria fue conocida mucho tiempo como la isla de Canaria, entonces por eso era Las Palmas de Canaria cuando la menciona. No, este libro se ha perdido, pero luego se lo ponemos aquí porque luego les vamos a mencionar un detalle que dice Viera y Clavijo de ella, que es muy interesante. Pero vamos, ¿de dónde más se ha sacado la información? Es que claro, yo sé que estos nombres de fuentes son raros, pero es que a mí me maravillan, porque es que una vez muerta esta señora, se tuvo que hacer un documento que se llama interrogatorio, que sirvió para las declaraciones de los testigos que fueron presentados en el expediente para su canonización en 1696. Esto es, a la muerte de esta señora en 1695, se inicia un proceso para ver si la canonizaban, la hacían santa. Colonizaban, no, ya estaba colonizada, que era Canarias. Si la canonizaban, eso. Si la canonizaban para ver si, eso, para ser santa, entonces se hace interrogaciones a mucha gente. Y este documento es el documento que en teoría tenía que haber llegado al Vaticano para empezar el proceso. Que menos mal que lo cortaron a tiempo. Parece ser que no. Hubiéramos pasado. Claro, eso. Parece ser que nunca llegó, aunque está por investigar si realmente llegó al archivo del Vaticano y se paró allí por otro motivo, pero lo que se cree hoy en día es que en realidad es muy probable que ni siquiera llegaba. Está un investigador por todo esto. Pero bueno, Carmita, ¿qué nos cuentan los testigos en el interrogatorio de esta mujer, de su vida? Cada testigo tuvo que responder a 216 preguntas sobre la vida de esta mujer antes de ser monja y después y durante y mientras fue monja, es decir, milagros, sucesos religiosos, en fin, y revelaciones, profecías, que también las tuve, que no acertó, pero las tenía. Y por lo visto, su vida estuvo llena de milagros y de cosas raras, la verdad. Uh-huh. El caso, bueno, si es que son verdad. Sí, creo que también es otra. El caso es que el parto, cuando su madre estaba de parto para parir a esta mujer, el parto fue muy difícil. Hasta que apareció por allí un pobre desconocido, que no sé qué hace un pobre desconocido en casa de una señora dando a luz. Eso fue lo más raro que me resultó. Apareció un pobre reducido que, para más irri de rareza, le hace una cruz en la barriga de la señora. Yo es que eso, la imagen esa de ver a alguien que entra por ahí para adentro, que nadie conoce, que está en un harapo y que se acerca a la cama de la enferma y le hace una cruz encima de la barriga, es que me parece rarísimo. Bueno, pues una vez que hace la cruz en la barriga de la señora, esta mujer pare con felicidad, literalmente. Se puso a cantar mientras estaba dando a luz, se puso a cantar, o algo así, debe ser, o a reír, como mínimo. Pero... Exactamente. Al rato de nacer, la niña desaparece de la cuna y aparece, la encuentran en un lecho de paja similar al pesebre de Jesús en Belén. O sea, esto... Algo fumaba esta gente. Aquí hay una maravilla porque, claro, todas estas cuestiones raras a uno le pueden pasar en su nacimiento. Sería muy curioso que alguien entre por la puerta de tu casa y te haga una cruz en la barriga en el momento del parto. Es que hay cosas rarísimas. Pero claro, luego cuando se van recopilando es como, oh, Dios mío, señales de que era santa. Pero claro, aquí no sabían nada todavía. Bueno, pues siendo bebé, se abstenía de mamar del pecho de su madre, haciéndolo de muy pocas veces, que puede ser que la madre tuviera una mamitis como un burro y no pudiera darla de mamar, o que la niña tenía alguna enfermedad que no mamaba, tía, o a lo mejor del hambre mismo no tenía ni fuerzas para mamar y lo hacía cuando le llegaba la luz a la pobre criatura. Bueno, a pesar de que venía de familia muy pobre, otro milagro es esto, por lo visto. A pesar de que venía de una familia muy pobre, milagrosamente logró juntar la dote para poder entrar en el convento, porque en aquella época se entraba con dote, porque claro, es que Jesús es que para casarte con el Hijo de Dios tú tienes que aportar algo al matrimonio. Total, amiga, sí. Que no es el vecino. Perdona, que claro, que es que... Bueno, pues además la muchacha sufría constantemente de fiebre y esto lo atribuyeron como un signo de Dios. Que digo yo, si la niña no puede mamar, sino de tarde en tarde,
Si la niña desaparece de la tiene cuna. fiebre, ¿tú no crees que la niña esté mala? Ay, sí. O sea, bueno. Digo yo. Esto es una maravilla porque es que de verdad que la época del barroco a mí me fascina, por eso a veces muchas de las historias más locas que le solemos O que la niña traer- mamara de las tetas de la madre, que la madre tenía mastitis. ¿Tú Sí, crees bueno. que eso no da fiebre? O sea, sí, no, es que Es que se me han ocurrido muchas cosas es que- y ninguna es un milagro. Claro, no, ninguna. O sea, uno escucha explicaciones para todo esto. O sea, perdón, escucha esta información y se te ocurren explicaciones para todo. Pero claro, ¿de qué época estamos hablando? Estamos hablando de una época en la que en Europa, en Occidente, a la gente se le fue la olla, pero... Con la religión, efectivamente. De una forma muy, muy grande. Tenemos un arte bestial de la época del barroco, pero es equiparable a la ida de Baifo bestial, Sí. que había en aquella época, básicamente. Con muchas historias muy, muy, muy loquísimas. Sí, pero- Muy loquísimas. Sí, pero perdona, pero esto no fue por lo que ella se hizo famosa. No, no, no. O sea, O sea, esto a ella fue... esto fue recién nacida y ella le queda vida por delante. Le quedaba vida por delante. Esto fue cuando ya se murió y dijeron, bueno, vamos a preguntar qué cosa pasó en su vida. Pero claro, ¿qué fue lo que le dio la fama a esta mujer? A esta mujer lo que le dio la fama es el estar bilocada perdida. O sea, a mí esto me fascina. Y sin el bi. Y sin el bi. También. ¿Qué es bilocarse? Bilocarse es, según un milagro eclesiástico, pues nosotros estamos aquí, estamos en un momento de rezo, dándolo todo, súper concentración, Y aparecemos meditación en- absoluta, y mientras tu cuerpo sigue estando aquí, en este caso en el convento en Las Palmas, también estás en otro sitio, o sea, Sí. estás bilocado en los dos lugares a la vez. Y en el caso de esta señora, que esto se los comentamos justamente, este fue el detalle que les comentamos en el capítulo de San Borontón, estuvo presente en muchísimos, en las 7 islas en concreto. O sea, ella, Ella estuvo en cada una en las 7 y cada una de las 7. Canario conoce tu tierra, y ella dijo, Ella lo perdona sé. que me falta adelantar claro, el bono guagua. No, es que mira, una manera de viajar siendo, ¿cómo se llama? Monja de clausura. Total. Y además hay varios testigos que, según lo que comenta este hombre Eloy en el artículo, pues que dicen de que la han visto en las 7 islas, ¿sabes? Que cuando estuvimos preparando esto era buscar, pues Dios mío, ¿dónde se había aparecido? Porque yo la verdad que pagaría por hacer la ruta de Sor Catalina de Canarias, ¿sabes? O sea, por dónde se le había dado por aparecer. Madre Pero mía. no hemos encontrado los lugares donde se apareció. Y si alguno de ustedes lo sabe, por favor, nos lo escriben en los Fíjate tú, comentarios. Qué casualidad. Total, total. Pero bueno, aparte de verse las 7 islas, ella hacer turismo, hace un viaje al paraíso. Pero el paraíso con mayúscula, no el paraíso canario de los turistas. Al paraíso de la Biblia. Al paraíso exacto Mira, ahí del también me hubiera Señor. gustado ir yo. Y lo Mira. describe. ¿Qué es lo que dice que se encuentra? Que se encontró un campo fragante y musical. Bli, gli, 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 gli. Gli, gli, gli. Con el arpa ahí de Total. fondo. Hierba fresca y esmaltado de flores. O sea, o como hoy está básicamente Gran Canaria, Tenerife, todas las islas con toda la lluvia. Todo pues. alicatado, todo alicatado. Pues ella justo pasó, después de que pasara una borrasca Emilia, parece Sí, que puede llegó ser. al paraíso. Encontró un río transparente, que esto ya es una maravilla, porque claro, en Canarias ustedes saben que no tenemos ríos, entonces claro, ella al ver Pero un estaba en río el paraíso. estaba en el paraíso y ella sabía que ya era Claro. grande. Y encontró muchísimas frutas que nunca se acababan para los aventurados, que a mí esto ya es la parte que no me gusta, porque a mí que no me gusta mucho la fruta, digo, joder. ¿No te gusta la fruta No y me eres gusta vegano? mucho. Sí, tía, es una. Qué incoherencia más grande, Total, es Dieguito. que las verduras están ricas con eso y el tofu. Pero no, mi gente, yo no soy muy fan de. Bueno, menos el zumo de tuno, que sí, ese un poco. Pero vamos, petadísimo de fruta. Eso es lo que veía en el paraíso. ¿Se siguió bilocando? Mi gente se siguió bilocando. ¿Dónde se bilocó ella? Esto ya es lo gran grandioso, que este fue el detalle del capítulo anterior. Bueno, hace 3 capítulos. La bomba. En San Borondón. O sea, que no fue en 7, fue en 8. Fue en 8, perdona. Ostras. Ella fue en 8. No, o sea, es no aparecerse en las que existe y aparecerse en las que no existe. Eso es un milagro. O sea, total. O sea, ¿cómo lo logró? ¿Cómo encontró San Borondón ella mientras nosotros les hemos metido 3 capítulos entre pecho y espalda a ustedes, donde ni Cristo, Como, bueno... te digo una cosa, como lo de Santa Catalina sea verdad, nosotros vamos al infierno, tú sabes, ¿no? ¿Mm? Como lo de Santa Catalina sea verdad, Sor nosotras Catalina. vamos al infierno, que nos estamos aquí riendo muchacha, de ella. pero vamos- No nos reímos de ella, nos reímos de lo que cuentan De lo que ella. cuentan de ella, básicamente. Eso, porque también vamos a ver cuánto de esto hay de sus palabras reales y cuánto se adornó con la gran fama que adquirió. Ay, Y el la hambre, gente se no, vuelve sobre todo, loca contando el historias. hambre Pero bueno, hace mucho.
Ella se aparece en San Borondón. Desgraciadamente, la descripción de cuando se biloca en San Borondón es en la obra esta perdida que menciona Viera y Clavijo, pero Viera y Clavijo hace una pequeña mención y que dice que lo que se contaba en esa obra perdida es que Sor Catalina se encontró en un campo de hinojos y poleo, perfecto para hacerse ahí una infusión. Sí, es verdad. Sí, tía, yo qué sé. Y es que me gusta mucho ese mundo, ¿sabes? No, sí. Sí. Y que se tumbó a descansar, que digo, oye, pues la verdad que si te encuentras en un prado, una de las cosas más bonitas que puedes sería hacer. hinojo y poleo. Sería hinojo y poleo. Eso lo deciden ustedes que nos están escuchando, pero bueno. Que básicamente todo este gran proceso de bilocación es lo que le dio la superfama, porque había muchos testigos que decían, yo he visto a esta señora no sé dónde, yo he visto a esta señora no sé cuánto, y de tanto bilocarse y de tanto testigo que había, pues claro, todo el mundo empezó a saber que la monja de este convento de Santa Clara era era ya una monja que estaba rozando la santidad en vida. Claro que si ella dice, la padecía en Telde, ¿cómo iba a decir la gente de Telde que no era así? No, pero luego venía alguien de Telde que te decía que la había visto, ¿sabes? Que sí, era todo... te digo, claro. Y la gente le empieza a pedir cosas, que esto era mucho que pasaba con los santos en vida, que es como, te tengo aquí de... claro. Pues a Lady Gaga le pedimos que siga sacando temas. Claro que sí. A ella por ejemplo, a ella le pedían ayuda cuando había una plaga en las cosechas. Lo que le pedían a ella era que intercediera por ellos ante Dios y según parece se logró cosas, según dice. Que mira, te voy a contar una pequeña anécdota. En Fuerteventura, San Diego de Alcalá vivió una época en Fuerteventura, entonces allí es un santo muy conocido, y después te encuentras la Virgen de la Peña, que es la patrona de Fuerteventura, la encontró él, según la leyenda, no sé qué historias más, y se hizo pues también como medio famoso santo en vida. Tiene una cueva donde oraba, y la gente decía que la tierrita de esa cueva donde oraba, si había una plaga en las cosechas, tú le echabas a las cosechas y se iban los bichos y se morían los bichos. Sí. Pues igual. Sí. Yo no digo que no, ¿eh? No, ¿quién va a negárselo a esta gente en su momento, Pero vamos a eso. Y luego llegó a ganar también mucha fama, llegó a ganar tanta fama, que una vez acusaron a un vecino de él de estar... a un sobrino, el que acusaron fue un sobrino de ella, vecino, dijiste. No, un sobrino. A un sobrino de él lo estaba juzgando por injuria al alcalde de Agaete. Y como ella dijo que era inocente, pues dijeron, pues si lo dice Catalina, será verdad, como dice el otro. Pero ella no fue al juicio, que era lo que yo te había entendido. Dice, sí. No, ella estaba en el convento porque era de clausura, y ella dijo, no, mi sobrino es inocente. Y el que fue al juicio dice, mire, que dice a la tía que está en el convento que es inocente, pues vale. Pues, y claro, se acabaron las investigaciones. Y ya no hay injuria. Y ya está. Tía, esto fue lo que pasó con el caso Hammond. Lo del barco que se sobreselló todo. Sí, fueron 2 años más tarde. No, esto es un par de siglos. El otro tuvo que salir diputado, ir al archivo y robar documentación para que no quedara suficiente. Qué fuerte. Bueno, pero el momento que le dio más fama a ella fue una profecía que hizo, porque en 1689 España estaba pasando una crisis monárquica, porque el rey Carlos II no tenía hijos ni hija, no tenía descendencia. Y como no tenía descendencia, pues decidió casarse por segunda vez. Y entonces el obispo Bartolomé García Jiménez le pide a todos los religiosos de España que hicieran rezos para que el nuevo matrimonio del rey, que se había casado con Mariana de Neoburgo, tuviera descendencia. Bueno, por Santa Catalina decide rezar a los santos de Marruecos, San Berando y San Pedro, y les pide un príncipe para la monarquía. Tenía que ser príncipe porque princesa no puede heredar. Que en España está la ley sálica. No, en ese momento siempre de los Borbones fue justo, pero ella pidió príncipe. Vale, bien. Entonces, a cambio, le dice a los santos esto, que a cambio este príncipe peregrinaría a los sepulcros de ellos que estaban en Portugal, que digo yo, ¿quién eres tú para hablar en boca de nadie? El niño de nadie, eso. Pero... Exactamente. O en su lugar, que los reyes mandarían un retrato del futuro príncipe a los sepulcros. Esta tiene una soberbia y un poderío ella sola, porque digo, yo rezo aquí en Canarias, y si tiene un chiquillo, le mando una carta al rey que le diga que le dé un retrato a aquello. Total. Y además le dice a los santos
que el niño sería educado en la pobreza y que no vestiría ropa rica. Ropa rica, se vino arriba. Se vino arriba, o Pues sea. claro, te imagínate ese niño tan deseado, tan esperado nazi y lo van a vestir con andrajo. Y ella decidiendo su educación, ¿sabes? Exactamente. Y finalmente tiene una iluminación donde recibe un mensaje divino de que el rey va a tener un niño. Y sin embargo, se oculta esta profecía hasta su muerte en 1695. Que Por algo se ocultaría. claro, aquí es interesante porque se oculta, o sea, No es por nada, pero por algo fue. Total. O sea, el momento en que empieza la gente a rezar porque el obispo pide que, o sea, que todo el mundo apoye a que tengan descendencia, es 1689, 6 años queda esta profecía oculta, 6 años en los que no hay ningún retoño, evidentemente, porque quien sepa un poco de historia de España sabe que nunca hubo un retoño, ni retoña. Carlos ni II no pudo retoñar. Nada, nada. ¿Qué ocurre? Que poco después de la muerte de ella se filtra y se revela su profecía a los gobernantes de Canarias. Y en ese momento en que se revela la profecía a quienes están al gobierno, se esparce como la pólvora. Porque esto es lo típico, te voy a contar un secreto, pero no se lo cuentes a nadie. Y, Bueno, más rápido, como corre más rápido. Y claro, y si ella se bilocó en toda Canarias, pues toda Canarias ya sabía. Claro, es que ella fue por toda Canarias, también es culpa de ella, fue por toda Canarias contándolo. Y vamos, se esparce como la pólvora. Entonces, claro, se llega a ser tan conocida que esta mujer, que tiene una fama de santa en vida tan potente, ha hecho una profecía que podía dar, o sea, una solución a una crisis monárquica bestial que estaba pasando en España. Pues deciden mandarle a Carlos II, el rey, por escrito la profecía. Básicamente deciden decirle, hay una señora en Gran Canaria que ha decidido por ti cómo educar a tu hijo, a tu futuro hijo. Efectivamente. Le dicen que si efectivamente nace la criaturita, por favor, que no le pongan ropa ostentosa, porque si no, se malograría la vida de ese Yo me principito. imagino al rey, por muy idiota que fuera, Sí, yo me leyendo imagino la carta. que decía, "Digo, pero ¿qué me estás contando, sabes? O sea... que es lo que dice esta señora. Y que se tendría que criar con trajes humildes todo el rato, el principito. Claro, mandan esta carta y se obtiene una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que obtienen desde la corona? Me imagino. El rey leyó la carta. Es lo que le mandaron. Ah, sí, lo que le mandan es el rey leyó la carta y con la misma se la devolvieron. Además, la documentación, todo, en plan que sepa que ya está leído. Está bien. Y yo me imagino que, bueno, vete tú a saber si realmente la leyó, se la leyeron, si fue un ministro que dijo... No, seguro que se la leyeron. De leer, de haber habido lectura, se la leyeron. Pero vamos, la profecía se cumplió, mi gente, yo ya les acabo de hacer el spoiler, no mis cielas, justamente por no tener este rey ninguna criaturita, España y Europa vivieron la famosa guerra de sucesión española, que eso lo recordarán de bachillerato, de Y tú cuando entraron lo propones. todo el currículum académico está. ¿Por qué? Porque gracias a esa guerra de sucesión, hoy en día la Ahora monarquía tenemos una española lacra. es Borbones, básicamente. Y los Borbones pues acaban gobernando el país y ahí es cuando entra la ley sálica, además, porque en Francia, sí es verdad que Francia y reina gobernante, no, nunca en la historia. Entonces trajeron esa costumbre aquí a España. Bueno, esa costumbre la convirtieron en ley. No siempre se puede acertar. Cuando No. una tiene una revelación, una profecía divina. Pero ella tenía que aceptar que era santa. Sí, ella tenía que aceptar. Pero bueno, todo esto, claro, o sea, el envío de la carta se hace una vez muerta ella, ¿eh? O sea, Sí. ella nunca llegó a saber que no Yo no sé por qué había pero yo acertado. no sé por qué estos idiotas no presentaron, o sea, mandaron la carta. No sé. Esto ¿Será que ella murió antes de que naciera el chiquillo? Ah, claro, que no sabía sé, quedado embarazada la reina. que no se había quedado embarazada Claro, podía nunca. haber mandado la carta 20 años más tarde. Total, cuando le dieron, mientras no estuviera muerto el rey. Pero vamos, Desde el matrimonio hasta la muerte tendría ahí lo que quiera. Pero vamos, si a ustedes también les gusta el mundo de los santos, de las hagiografías, pues seguramente sabrán lo que viene ahora. Si no les interesa, yo les recomiendo que se metan ahí, porque la verdad es que las historias de santos son muy, muy, muy locas. Tenemos un par de santos. Y así entienden mejor el disco de Rosalía. Sí, total. Que está todo el mundo diciendo que Rosalía se ha vuelto religiosa y no. Es que leyó Vida de Santa Sí. y las ha comparado con la vida actual. Ujú. Y que además es súper, o sea, fascinante las locuras que... Bueno, claro, que el barroco también es un siglo muy loco, anteriormente también, pero a toda vida de santo hay un momento súper, súper clave que es el momento de su muerte, porque eso marca... O
O sea, bueno, más Claro. no cómo muere, sino cómo son los días posteriores a morir. Sí, sí, Eso sí, marca sí. ya La histeria profunda. Exacto, el resto de la sociedad de cómo ve a esa persona. ¿Qué Sí. ocurre con la Bueno, muerte de esta mujer muere el 26 de mayo de 1695. Estuvo 4 días de cuerpo presente para que la gente fuera a verla, sin corromperse, por lo visto. 4 días sin corromperse. Una Bueno, marca de santidad, justamente, cuando el cuerpo no se corrompe, Claro. según la iglesia. El cadáver lo describen como flexible, que el cadáver por lo visto está, digamos, yerto durante unas horas, pero se vuelve flexible, no es nada raro. Pues nada, dicen que estaba flexible, fragante y destilando por las manos y por la llaga un líquido muy oloroso y agradable que yo eso no lo quiero ni imaginar. Porque ese el momento en que... Estuvimos hablando de eso en el coche y digo, ay, por favor, Porque venga, es espérate. que una descripción típica de los santos es que tenía olor a santidad. Que el olor a rosa. Pero claro que... Sí, una marca de la santidad es que la sangre que emana de la llaga, de la mano y de los pies, que es donde único le salen llagas, huele a rosas. Pero bueno, esto es educación, que es que yo nací en los 60 y claro, nosotros en la escuela nos enseñaban estas cosas que quiere que diga, las tengo grabadas a fuego, las tengo grabadas a fuego. Nada. ¿Qué hicieron las otras monjas? No se le ocurrió otra cosa que empapar algodones en el líquido que salía de la llaga para repartirlas como reliquia. ¡Qué maravilla! A la gente que venía a pedir cosas, Ay. me encanta. O sea, es una hediondad enorme. No, yo no Ay, podría nunca por con un favor. algodón de esos, pero que alguien es en plural. Bueno, hecho eso. aunque nunca llegaron a canonizarla, fue tan popular que al poco de su muerte se repartían estampitas con su imagen. O sea, claro, esta fue una mujer Claro. en su momento, una fama increíble, digo, o sea, la Lady Gaga de Gran Canaria. Sí, o... sí. Da igual que no se conociera la profecía, ella se hizo famosa. Pero ¿dónde está hoy día el cuerpo de Catalina? Santa Catalina. De Catalina realmente no se sabe porque el convento fue destruido y con él la tumba de esta mujer. Ujú. Hay que ser mal agradecido, la verdad. Sí. Con lo que trabajó esta mujer para la gente y de verdad. Con lo piadosa que era, que bueno, eso no se lo va a quitar nadie, en verdad, seguramente. Sí, pero... es que claro, estaba metida en un convento, ¿cómo iba a ser mala? Total. Entonces, probablemente la muchacha ande bilocada en San Borondón todavía, y no sepa cómo volver. Y no sepa, y esté bebiendo té de hinojo y poleo, tío, ¿sabes? O sea... Igual y todo, nunca lo podemos saber. En fin. Pero bueno, la verdad que es una historia muy, muy curiosa porque, claro, es una casi santa que tuvimos nosotros aquí. No, pero lo que habla es Canarias. no, pero esto, ahora hablando en serio, lo que habla es de la histeria colectiva que había con la religión en aquella época. Muy, muy fuerte. Que era muy fuerte. Que hoy día también se produce O sea, histeria, hoy día también se produce histeria Claro, colectiva, ¿eh? Y este fenómeno mitómano de, al tener, yo qué sé, hoy en día lo tenemos más el con... fenómeno mitómano, que todos somos mitómanos. O sea, yo creo que todos tenemos mentalidad mitómano. Es decir, como salga alguien que se le ocurra ponerse delante de algo, ya lo asemejamos a un mesías. Porque, claro, Cualquier fallo se magnifica y cualquier acierto también. Total. Y entonces, claro, en esta época ser como la Rosalía del momento era ser justamente esta santa en vida que... Sí. Que tiene profecías, que se biloca por todos lados, que si tienes una plaga y intercede ante Dios. Bueno, si tienes una plaga, no sé, hay una plaga en la isla. Y luego, claro, el hambre del pueblo, tal. Claro. Era el circo, ¿cómo se llama? Pan y circo Pan y para el circo. pueblo. El circo era la iglesia. Y pues, bueno, siempre no, quizás alguna vez se resuelve el misterio de por qué no llegó a ser canonizada del todo. Carmita y yo veníamos hablando que teníamos una pequeña sospecha, que es que, claro, con esa profecía malograda a Se lo buscó la bestia, ruina, se buscó la ruina. O sea, pero a lo gran bestia, porque claro, pero Sí, se provocó una guerra o sea, que marcó la historia va a de ser España. verdad que le leyeron la carta al rey. Claro, entonces, esta es teoría nuestra, que básicamente Sí, eso fue qué lo bueno. que... Pero todavía está por descubrir qué realmente pasó para que no se llegara a canonizar a... Efectivamente, ni lo sabremos ya. Bueno, ni lo sabremos seguramente, porque vamos, para que alguien pueda investigar esto tiene que leer mucho y encontrar mucho papel que está... No, y preguntar al Vaticano. Está el Por Vaticano eso. para que le preguntes en la vida. Total. Pero bueno, mi gente, con esto hemos llegado ya a otro final de otro capítulo. Si ustedes también se bilocan, pueden aparecerse aquí cuando les apetezca, que nosotros Sí. les encanta. Vamos, un tecito cuando quieran. Cuando traigamos el hervidor. Cuando traigamos el hervidor, que lo A tenemos ver. pendiente.
Se nos olvidó esta semana. De verdad. Pero vamos, se nos pueden bilocar aquí y si no se bilocan aquí, pues le pueden dar me gusta, compartirlo con Eso gente. es más fácil. Total, compartirlo en las historias, por ejemplo, ayuda a la bilocación también. Eso Sí. Lo podemos ver en varios sitios a la vez. Mira tú, lo que es la tecnología. Lo que es la tecnología. Y nada, y espero que les haya parecido interesante. Y nada, como siempre, muchísimas gracias, Y Herneliberto. hasta la próxima semana, o hasta Sí. la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos.